y tenaz la pasión como el sepulcro, como llama divina, es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Cuando uno va al libro de Cantares, no sé cuántos de los que están aquí lo han leído completo. ¿Hay alguien que lo haya leído completo? Bueno, pues cuando usted va al libro de Cantares sin conocer todo su contexto histórico, probablemente de momento al comenzar la lectura puede pensar que lo están llevando al cielo y de momento lo sacan del cielo y lo ponen en una experiencia de tipo erótica. Yo estoy seguro que quien haya leído el libro tendrá que haber vivido ese tipo de experiencia. ¿Cómo es posible que con un lenguaje como este, el libro de Cantares pueda estar dentro de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué se incluyó un libro como este, que celebra el amor desde una perspectiva humana? ¿Por qué este libro, que cuando uno lo lee, uno se percata que no tiene ninguno de los temas bíblicos del Antiguo Testamento? Por ejemplo, no habla de la elección de Israel, ni tampoco habla del pacto de la alianza, ni tampoco habla sobre profecía. No hay una sola profecía en el libro de Cantares, ni tampoco hay un mensaje de invitación a la salvación o una expresión soteriológica de salvación. Mucho menos en el libro de Cantares vamos a encontrar un planteamiento con respecto a la ley. Es decir, el libro de Cantares en su apariencia no tiene nada que haga pensar a un judío, desde el punto de vista de su religión, que tenga algún tipo de argumento para permitirle estar dentro del canon bíblico. ¿Por qué entonces un libro como este está en la Biblia? Cuando a fin de cuentas el que lo ha leído, como ya algunos de ustedes han alegado haberlo leído, y yo espero que lo hayan leído como palabra de Dios, ¿verdad? Descubren que dentro del libro hay unos diálogos de amor muy ardientes, unas intensas imágenes muy sensuales, con unas descripciones muy gráficas. ¿Por qué? ¿Por qué este libro se lee dentro de la experiencia de la fe cristiana? Se encuentra dentro de las Sagradas Escrituras. Cantares es un libro de 117 versículos, tiene solo 8 capítulos, y desde luego para Israel, para la nación de Israel, Cantares es la fuerza poética hebrea más apreciada de todo Israel. Hay un rabino del primer siglo, se llamaba Rabí Akiva, y este rabino del primer siglo dijo lo siguiente sobre Cantares. Él dijo: el mundo entero no es digno del día en que el cantar de los cantares fue dado a Israel. Todos los escritos son santos, decía este rabino, pero el cantar de los cantares es el santo de los santos. Note bien lo que dijo este rabino sobre el cantar de los cantares. Otro rabino, más moderno obviamente, dijo: si Dios no hubiera dado la Torá a Israel, el cantar de los cantares habría sido suficiente
para gobernar el universo. Fíjense la opinión que Israel tiene sobre el cantar de los cantares. El tema que da unidad a este libro es el amor. Y desde luego el amor está presentado aquí en una expresión muy elevada y muy plena del corazón del ser humano. El libro fue y está escrito en poesía lírica, en forma de diálogos antifonales, es decir, el novio habla, luego habla la novia, en algunas ocasiones se expresan sentimientos, se expresan amor, y desde luego tiene un alto contenido de repetición. Es una de las características más notables del Cantar de los Cantares, donde los novios, el novio y la novia, se deleitan en atribuirse nombres mutuamente, y desde luego da la impresión cuando se expresan esos nombres que los saborean, pronunciándolos uno para el otro, como por ejemplo ella dice, él es mi amado, yo soy de mi amado, él es el amor de mi alma, él es mi rey, él es mi amigo. Cabe preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposo una cita como esta, ¿verdad? Por el otro lado, él dice de ella es la más bella de las mujeres, ella es mi amada, mi paloma, mi esposa, hermana y esposa, mi paloma hermosísima, la que habita en mis jardines. Son expresiones, ¿verdad? Por lo menos con un amén yo me siento ya satisfecho, porque fue el amén del presidente de los caballeros. Bien, ahora, con anterioridad a los métodos críticos que hoy existen dentro del análisis bíblico, el Cantar de los Cantares se le atribuía a Salomón, ¿verdad? Si usted ve la introducción, la parte introductoria del capítulo 1, versículo 1, dice Cantar de Cantares, escrito por Salomón. Pero, sin embargo, desde finales del primer siglo de la era cristiana, cuando fue incorporado al canon hebreo, fue interpretado como una alegoría sagrada que representaba el amor entre Dios e Israel. Así que fíjese que el Cantar de los Cantares no es aceptado por Israel como la relación de Dios e Israel, sino hasta el primer siglo de la era cristiana. Pero aún así, con anterioridad al primer siglo, el Cantar de los Cantares era muy apreciado y era muy estimado por Israel. Ahora, en el siglo XIX, ese concepto de la alegoría en el Cantar de los Cantares, la interpretación, es decir, la forma como miraban los estudiosos y decían, esto es una alegoría, pues finalmente fue sustituida por una tesis nueva, donde decían, el Cantar de los Cantares es un drama, Y desde luego, los defensores de esa teoría se basaban en unas notas encontradas en las antiguas versiones griegas, donde se planteaba, pues obviamente que había de alguna manera un drama dentro del Cantar de los Cantares. Pero sin embargo, a principios del siglo XX se abandonó la tesis por parte de los teólogos del drama, por encontrarse que obviamente no se adecuaba a dicha estructura dramática, según algunos, y entonces comenzaron a plantear que los judíos no pudieron haber escrito un drama porque, a fin de cuentas, para los judíos las representaciones dramáticas eran consideradas como paganas, y entonces decían, esto no pudo haberse escrito como un drama porque obviamente los judíos no aceptan los escritos dramáticos. Así que finalmente se llegó al consenso por parte de algunos teólogos, aunque hay otros
que no están de acuerdo con el consenso de que el Cantar de los Cantares es un poema lírico. Y desde luego, como poema lírico que ellos plantean que es, entonces sostiene una serie de poemas que hay que verlos en cada uno de sus bloques, en cada uno de sus capítulos. Algunos teólogos han dicho que dentro del Cantar de los Cantares hay entre 15 y 52 poemas, y no piensan que haya habido toda una colección de un mismo autor, sino que esto más bien es una colección, una antología, de distintos poemas, y desde luego en una primera lectura del Cantar de los Cantares es importante centrarse en el sentido obvio, inmediato del texto, como un cantar que celebra el amor entre un hombre y una mujer. El que va a leer el Cantar de los Cantares tiene que entender el contexto, la etimología, la razón de ser del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares no sirve para otra cosa desde el punto de vista de la relación de amor. Tiene que darse dentro del contexto de un hombre y una mujer. Y desde luego, la razón de ello por parte de Israel es que la relación entre un hombre y una mujer es la única celebración de una relación exclusiva y fiel en el trasfondo de la vida social y en el trasfondo de la vida práctica de los matrimonios judíos. Si alguien no quiere ver la relación de Dios e Israel en el Cantar de los Cantares, si alguien no quiere ver la relación de Cristo y la Iglesia en el Cantar de los Cantares, pues obviamente todavía tiene una oportunidad, y es ver la relación de amor entre un hombre y una mujer. Fuera de ahí no tiene ninguna otra función el Cantar de los Cantares. Ahora, con respecto a la fecha, los estudiosos no se han puesto de acuerdo, porque hay algunos de ellos que dicen que hay expresiones del Cantar de los Cantares que son muy antiguas, mucho más antiguas que del tiempo de Salomón, y desde luego algunos dicen que hay expresiones persas y que hay vocablos griegos que son vocablos y expresiones muy antiguas. Por lo tanto dicen, no pudo haber sido Salomón el autor porque estas expresiones en su tiempo no existían. Ahora, hay una serie de expresiones también y de planteamientos sumamente interesantes donde se dice que el Cantar de los Cantares probablemente fue escrito en el postexilio, más o menos en el año tercero antes de Cristo, es decir, 300 años antes de Cristo es donde algunos teólogos piensan que se pudo haber compilado, se pudo haber recogido todos los poemas del Cantar de los Cantares. Ahora, ¿por qué se le atribuye a Salomón? Bueno, yo le voy a dar la cita bíblica y usted después lo lee, pero se le atribuye a Salomón basado en Primera de Reyes, capítulo 4 y verso 32, y en Primera de Reyes, capítulo 5 y verso 12, porque obviamente se dice que el hombre más sabio de toda la tierra era Salomón. Y también por el otro lado se dice que Salomón escribió proverbios y también escribió muchos poemas. Y desde luego, como de lo que se trata es de una colección de poemas, pues la tradición judía entonces comenzó a pensar que probablemente Salomón era el autor del Cantar de los Cantares. Sin embargo, Jeremías también presenta una serie de expresiones poéticas muy parecidas al Cantar de los Cantares, y cuando uno ve, por ejemplo, a Jeremías 33:11 y ve al 7:34,
y ve el 16:9 y ve el 25:10, uno comienza a mirar también que el profeta Jeremías habla de la relación de Dios e Israel como la relación del esposo y de la esposa, y usa una serie de expresiones líricas que hacen pensar que en algún momento estuvo en boga dentro del contexto judío el que se expresaran las cosas de manera mucho más lírica de lo que posteriormente se presentaba. También por el otro lado hay algunos teólogos que dicen que los autores del Cantar de los Cantares pueden ser diversos, pero que un poeta anónimo recogió todos los cantos de amor y desde luego los puso dentro de la tradición judía, entrelazando cada expresión, añadiéndole algunas cosas, unificando de otra manera, para poder manejar una situación de crisis que vivió Israel. ¿Y cuál fue la situación de crisis que vivió Israel? Bueno, hubo un tiempo donde Israel perdió de perspectiva la relación matrimonial. Hubo un tiempo donde Israel dislocó lo que... ¿se acuerdan cuando le hicieron la pregunta a Jesús sobre el divorcio? Que Jesús comenzó respondiendo diciendo, al principio no era ¿qué? No era así. Es decir, lo que hace entender es que el concepto matrimonial entre los judíos fue degradándose después de Moisés, y fue degradándose al punto de que llegó un momento en que la mujer dentro de Israel se convirtió en un cero a la izquierda. Pero al principio, no solamente en el Edén, sino al principio de la formación de Israel, la mujer tenía el mismo valor que el hombre. La mujer era considerada de la misma manera que al hombre. Y desde luego el sentido de estima y el sentido de respeto hacia la mujer era un sentido extremadamente alto. Pero Israel cayó en la trampa del paganismo. Y desde luego, cayendo en la trampa del paganismo, Moisés, en medio de su desesperanza por mantener al pueblo, comenzó a ceder algunos de los caprichos de los hombres de aquel tiempo. Y desde luego esto provocó entonces una amenaza a la estabilidad matrimonial. Y lo vemos precisamente en los oráculos de Malaquías en el capítulo 2, verso 13 al 16, donde hace una serie de censuras a Israel porque ha perdido de perspectiva la estabilidad del matrimonio. Y por el otro lado, entonces, desde luego empezó dentro de Israel a darse fenómenos muy extraños de maltrato, de abuso, de rechazo hacia la mujer. Por lo tanto, cuando Israel sale del exilio babilónico y entra entonces a la experiencia de volver a reconstruirse como una nación, el Cantar de los Cantares vino a convertirse precisamente en la doctrina de Dios para reconciliar nuevamente la relación matrimonial de los judíos. Así es que la razón por la que el Cantar de los Cantares desarrolló una vigencia tan extraordinaria al punto de que un rabino pueda decir que el Cantar de los Cantares es el libro más exquisito y que el Cantar de los Cantares es la revelación más prístina de Dios para el hombre, pues obviamente es porque Israel entendió en ese momento que el Cantar de los Cantares podría venir a traer esperanza de reconciliación y de salvación a la nación de Israel. Por el otro lado, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es un canto de amor. Uno de los pasajes que introduce las Sagradas Escrituras en el huerto del Edén es la historia de amor entre Adán y Eva. Imagínense qué expresión más hermosa de Adán cuando dice: he aquí esta mujer ahora es carne de ¿qué? Carne de mi carne
y es hueso de mis huesos. O sea, yo creo que eso es una expresión de amor y de reconocimiento al valor de ese ser que Dios le ha dado al hombre. Y por el otro lado, el libro de Apocalipsis termina precisamente planteando el glorioso encuentro de Cristo y la iglesia como la esposa que viene ataviada para encontrarse con su marido. Lo que hace entender es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un canto de amor extraordinario. Y desde luego el Antiguo Testamento nos presenta esa primera etapa del amor entre Adán y Eva, y por el otro lado nos presenta un amor inocente, un amor perfecto entre iguales, en medio de una naturaleza virgen y recién creada. Lo que hace entender es que cuando Dios pensó en el amor del hombre y de la mujer, le dio un lugar, óigame, como pudiéramos decir, totalmente nuevo, brand new, donde Dios puso a manifestar el amor entre el hombre y la mujer, fue nada más y nada menos que en el huerto del Edén. Ahora, desde luego, el pecado lo cambió todo, el pecado lo dañó todo, y entonces el hombre empezó a entender que tenía dominación sobre la mujer, sucedió el engaño, vinieron las uniones paganas, por el otro lado la infidelidad y la violencia, al punto de que Israel, después de un modelo matrimonial con Dios, entra también no solamente a desarrollar un modelo pagano y maltratante con la mujer, sino también entra en una relación pagana y maltratante con Dios. De hecho, cuando uno lee las escrituras de los profetas, uno descubre que así como los hombres de Israel trataban a sus esposas, así también Israel trataba a su esposo. No sé si me estoy haciendo entender, ¿verdad? De la misma manera, los hombres de Israel trataban a sus mujeres con desprecio, la trataban con dominación, la trataban con engaño, la trataban con uniones paganas, con infidelidad, con violencia, y de esa misma manera entonces los profetas dicen, asimismo Israel también religiosamente trata a Dios. El tema del cantar de los cantares se convirtió en un tema pertinente dentro de Israel, porque a fin de cuentas el cantar de los cantares invita al ser humano, invita al judío, invita al cristiano a guardar una relación de fidelidad mutua, recíproca, no solamente en el término de Dios y la iglesia, sino también dentro del término del esposo y de la esposa. Ahora, si hermoso fue para los judíos el cantar de los cantares, para los cristianos también el cantar de los cantares vino a resultar un documento hermoso. Porque llana y sencillamente el concepto del tema nupcial puro para revelar la realidad de nuestra relación salvífica con Dios la encontramos y la descubrimos a través del cantar de los cantares.